Bueno, y ahora sí, después de la presentación y de esta noticia que nos movió a todos, católicos, no católicos, más cercanos, menos cercanos, insisto que ha sido el fallecimiento del Papa Francisco, lo tenemos al Padre Fernando Sepertino con nosotros. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches, Lucas, un gusto estar aquí en tu programa. Como bien decías, bueno, en el contexto de esta noticia que recibimos ayer de la muerte del Papa Francisco. ¿Cómo lo tomó? ¿Dónde? ¿Haciendo qué? La noticia tempranero, además, por la mañana. Sí, la verdad que una sorpresa. Un poco uno se había quedado el domingo con la imagen del Papa en una progresiva, lenta, pero progresiva recuperación. El gesto que había salido al balcón a dar la bendición de Pascua, como se da la de Navidad y de Pascua en esas dos ocasiones, no desde su despacho donde todos los domingos reza el Ángelus, sino desde el centro de la plaza. Pero después la sorpresa de subirse al Papamóvil y recorrer la plaza y hasta el fondo de la calle de la Conciliación, que es la calle donde desemboca la plaza de San Pedro y conecta ya con el río. Son unas 4 o 5 cuadras, y se fue con el jeep hasta el fondo, dio la vuelta, detuvo 4 o 5 ocasiones para tocar a unos niños que le acercaron, que últimamente ya casi no lo hacía. Y ingresó el jeep adentro ya el Vaticano. Entonces un poco la sensación fue esa, decir, bueno, seguirá recuperándose, estará limitado, pero bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Y el lunes yo me había acostado bastante tarde el domingo porque tenía que terminar unas cosas para dejar listas, pero me desperté a las 6:15, y se me da por prender la radio. A veces a las 6:30 suelo escuchar el rosario de otra radio que lo reza a esa hora, pero estaba en otra sintonía y justo el locutor dice, todo el mundo acaba de sorprenderse con la triste noticia del fallecimiento del Papa. Yo en realidad pensaba dormir un rato más el lunes para reponer después de la Semana Santa, pero bueno, ya con esa noticia obviamente uno empezó a pensar, a recordar, y a partir de las 7 de la mañana empezaron a llegar WhatsApp, pedidos de comentarios, de notas o de cosas de sacerdotes que preguntaban también por ese día. Así que bueno, ese fue el contexto de la noticia. Fernando, ¿quién fue Jorge? No sé si disociarlos o no, vos me dirás que lo conocés y que estuviste con él. No sé quién fue Jorge Bergoglio, quién fue el Papa Francisco, qué legado nos deja, les deja a ustedes, le deja a la Iglesia. Varias preguntas dentro de una misma. Bien. Bueno, en primer lugar, Jorge Bergoglio fue hijo de una familia de piamonteses, llegados de Italia, incluso sus mismos abuelos y su papá, pero él ya nacido en Buenos Aires, en el barrio de Flores, en una casa que está identificada cerca de lo que es la Basílica de San José de Flores. En el año 1936, miembro de una familia que también tenían una abuela viviendo en casa y ellos que eran 5 hermanos. De muy joven, bueno, teniendo sus estudios primarios y secundarios, pero sin ninguna inclinación religiosa especial. Quería ser técnico químico él, por eso durante los últimos años de su secundaria también hacía una especie de pasantía como ayudante de un laboratorio, hasta que, como él señala, el 21 de septiembre de 1953-54, estando en el último año de la secundaria, ese día, antes de irse al picnic de la primavera, entró a la Basílica de Flores a confesarse. Y dice que en esa confesión es donde él experimenta como un shock interior, un llamado que es el inicio de su vocación, donde descubre que Dios le pide otra cosa, ¿no? Entonces allí comienza a cuestionarse la vocación, es acompañado por un sacerdote amigo de la familia y a los pocos meses, terminados sus estudios secundarios y habiendo hecho alguna pasantía o algún inicio de estudio universitario, ingresa finalmente en el Seminario Metropolitano de Devoto durante un año, para después de un año pasar a la Congregación de los Jesuitas, a la orden religiosa fundada por San Ignacio, donde ya sí ahí hace todo su itinerario formativo, su noviciado, sus estudios,
parte de los estudios en Argentina, parte en España, y finalmente el 13 de diciembre del 69 se ordena sacerdote. Sacerdote en la Compañía de Jesús, básicamente focalizado en tareas pastorales de parroquia. De muy joven también ya tuvo responsabilidades de conducción en la Compañía de Jesús. Llegó a ser provincial con algo más de 34 años de edad, muy joven. Condujo todo lo que era la vida jesuítica en Argentina y en Uruguay durante 2 periodos de la congregación, hasta que, terminados esos 2 periodos, tiene como un periodo sabático, podríamos decir, o de descanso, hace algún estudio de posgrado en Alemania y después viene a Córdoba durante casi 3 años, estando como residente en la iglesia de la Compañía de Jesús, en el centro de Córdoba, como capellán, confesor. En esos años yo estaba en el seminario y los días domingos el seminario no tenía misa, y en varias ocasiones iba a una misa que era a las 11:30 de la mañana allí en la compañía, y recordaba que los confesionarios de la Compañía de Jesús tienen un cartelito con el nombre del sacerdote que confiesa allí, y estaba uno que decía Padre Bergoglio. Nunca me confesé con él, pero me acuerdo sí de haber leído ese cartel. Hasta que en el año 92 el cardenal Quarrachino, que en ese entonces era arzobispo de Buenos Aires, le pide al padre Bergoglio que predique unos ejercicios espirituales, y dicen que allí el cardenal Quarrachino quedó muy impactado de la sabiduría, de la experiencia de este hombre, que le pide a Roma que lo hagan su obispo auxiliar. Entonces, en el año 92, el cardenal Quarrachino recibe la ayuda del cardenal Bergoglio, junto con otro obispo auxiliar que ordenaron juntos, que ya falleció, y queda entonces ya Bergoglio como obispo auxiliar de Buenos Aires. Pocos años después, el cardenal Quarrachino también lo hace vicario general de Buenos Aires, y ya con una situación de salud delicada del cardenal Quarrachino, aunque todavía no había cumplido los 75 años, Roma se lo nombra como arzobispo coadjutor, es decir, un modo de sucesión que eligen los obispos, que se la piden a Roma, para que no se espere, como pasó acá en Rafaela con Monseñor Luis Fernández, que cumplió los 75 y recién el Vaticano ahí empezó el proceso de sucesión hasta que llegó Monseñor Pedro casi un año después, sino que en este caso el cardenal Quarrachino quiso ese como ensamble de estar él como arzobispo, pero inmediatamente aceptada su renuncia, tener que ya alguien que asuma como arzobispo. No se dio por renuncia porque el cardenal Quarrachino muere en febrero del año 98, con todavía 74 años de edad. Entonces, en la misa exequial del cardenal Quarrachino ya la preside Monseñor Bergoglio, que era arzobispo coadjutor, y en ese mismo acto comienza ya a ser arzobispo de Buenos Aires. A los 3 años, el Papa Juan Pablo II lo hace cardenal en el año 2001, y de allí comenzó ya a ser un poquito más conocido públicamente por ser arzobispo de Buenos Aires, por ser cardenal. Dicen que incluso de manera más universal, ese año 2001, el cardenal Bergoglio estaba llamado a un sínodo en Roma. Los sínodos son asambleas de obispos que se hacen cada 3 años, que es un poco réplicas de lo que fue el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II congregó a todos los obispos del mundo. El Papa Pablo VI estableció que a partir de allí, cada 3 años, representantes de los obispos del mundo, pero en un número sustancialmente menor. Los obispos en ese entonces, en el Concilio Vaticano II, eran 2.800, hoy son 5.400 en el mundo. Un número representativo de ellos, por países, por regiones, por cargos en las distintas iglesias, hagan estas asambleas cada 3 años. En el año 2001, casi 300 obispos, convocados por el Papa Juan Pablo II, se reúnen en Roma para poder celebrar este sínodo. El cardenal de Nueva York era lo que se llama el relator, que es un poco el que va conduciendo los debates, las ponencias que hacen los participantes. Bergoglio era el suplente. Un mes antes del sínodo, el sínodo era en octubre de 2001, septiembre de 2001 pasa lo de las Torres Gemelas. Entonces el cardenal de Nueva York no viaja al sínodo, pide al Papa que lo dispense de esta tarea, porque ciertamente Nueva York estaba absolutamente conmocionada, y todo el mundo, con lo que fue ese gran acontecimiento dolorosísimo de inicios del milenio, digamos, ¿no? Porque tengamos en cuenta, era comienzos del milenio del siglo XXI.
Entonces Bergoglio tiene ahí sobre la marcha que agarrar la sartén e irse a Roma, pero con esta tarea ya de ser relator. Y dicen que impactó a muchos con el hecho de que su conducción de las deliberaciones, su modo de ir tomando los aportes y de ir ayudando a elaborar síntesis de ese documento, y sobre todo impactó porque, convengamos que si bien el idioma oficial de la Iglesia es el latín, poco a poco es un idioma que se va perdiendo para dejar paso a las lenguas locales, ¿no? Para ciertas cosas formales, la Santa Sede ciertamente lo sigue usando, pero bueno, hoy en día muchos cardenales ya no saben latín o saben muy poco, ¿no? Bergoglio, en cambio, allí la ponencia final de los sínodos se hace en latín y dice que lo hizo en un latín impecable, ¿no? Y eso también impactó, por decir, bueno, por la cultura, digamos, ¿no? Aunque Bergoglio viajaba en subte, se codeaba con gente de todo rango y edad y condición social, era un hombre muy conocedor de la literatura, era profesor de literatura, lo fue acá en Santa Fe siendo maestrillo, durante 2 años. Así que bueno, esa fue un poco la presentación en público. Por eso dicen, aunque en los cónclaves nunca se sabe lo que pasa adentro, pero rumores hay que dicen que ya en ese cónclave de la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio habría tenido una buena cantidad de votos, incluso casi en segundo lugar después de Ratzinger. Bueno, no se dio allí, pero Bergoglio vuelve a la Argentina, continúa su tarea pastoral en Buenos Aires. En el 2005 lo eligen como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que si bien no tiene un rango de superioridad, porque cada obispo es obispo en su diócesis con toda la potestad que le da el Papa, el presidente de la Conferencia Episcopal, en cambio, bueno, es un primus inter pares, pero no tiene un rango de superioridad, digamos, sobre cada obispo. Sin embargo, Bergoglio hizo esa tarea durante 2 periodos y en 2007 el episcopado latinoamericano, que después del Concilio Vaticano II había empezado a hacer reuniones cada 10, 15 años de todos los obispos de Latinoamérica, fueron las asambleas de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, y ahora tocaba hacerla en Brasil, en Aparecida. Y allí el cardenal Bergoglio es designado el coordinador del equipo que redactó el documento final, un libro de más de 400 páginas, donde empiezan a notarse allí lenguajes propios que él ya tenía acá, que nosotros estábamos, por decirlo así, acostumbrados a escucharlo. Y entonces dicen que también allí, para toda América Latina, Bergoglio, como, digamos, fue promocionado y publicitado, es decir, bueno, este tipo da para más, digamos, ¿no? Termina, sin embargo, sus años como presidente de la Conferencia Episcopal en el 2011. Él, pensemos que ya en diciembre de 2011 había cumplido 75 años, ya había mandado su renuncia a Roma. 2012 fue un año, bueno, de estar en el Arzobispado de Buenos Aires, pero dicen que ya con la mente puesta en el hogar sacerdotal donde iba a vivir. Había una pieza que ya la había pedido él por la ubicación, que le gustaba, por la ventana, la luz y qué sé yo. Entonces ya se la habían reservado, digamos, porque él se iba a mudar ahí cuando viniera su sucesor como arzobispo de Buenos Aires. Pero bueno, sorpresa de que Benedicto renuncia, sorpresa del cónclave que no es por muerte como es en esta ocasión o como había sido el del 2005, sale Bergoglio para Roma y ya no vuelve, ¿no? Y ahí entonces está el Bergoglio que se convierte en Francisco, ¿no? Y aquí viene una de las preguntas que vos decías, porque en realidad todo papa cuando recibe esta misión se cambia el nombre, inspirado en aquel texto bíblico cuando Jesús le confía a Pedro, que se llamaba Simón, el rol de estar al frente de la iglesia, y entonces Jesús le dice... Jesús le hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro es el único que responde, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús, en base a esa respuesta de Pedro, le dice: bueno, vos me dijiste quién soy yo ahora te digo quién vas a ser vos. Simón, de ahora en adelante serás Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, que eso es lo que lo hace emblemático a Pedro con la clásica imagen de las llaves, ¿no? Del portero del cielo, ¿no? A partir de ese momento, los papas, cada uno cuando asume esta misión, cambia el nombre como cambia su vida y su misión, porque bueno, convertirse en papa cambia
360 grados la vida y todo lo que tiene que hacer. Así es como Bergoglio, una vez elegido en ese cónclave del 2013, cuando el cardenal que hace la pregunta, cuando la votación llega a los 2/3 y el elegido es votado, el que preside el cónclave se acerca para hacerle 2 preguntas. Si acepta y qué nombre va a usar. Entonces allí Bergoglio dice, bueno, seré Francisco. Después él a los pocos días explicó que era inspirado en San Francisco de Asís. Y allí entonces comienza lo que fueron estos 12 años y meses de su pontificado, en el cual ya todo el mundo lo conoció y lo amó y bueno, y un poco quiso seguir sus enseñanzas como pastor supremo de la Iglesia, y que, bueno, a partir de ahora se trata, como bien decías vos también, de empezar a dejar que se serenen los ánimos, que todo lo que fue su vida, todo lo que fue seguir sus enseñanzas, y a veces también en el traqueteo diario las críticas o las cosas que no supimos comprender, vayan como desapareciendo, decantándose para que emerja lo más genuino y auténtico que fue su enseñanza, pero sobre todo sus gestos, digamos, ¿no? Porque ayer lo decía en otra nota, el Papa Francisco, a diferencia, cada Papa trae a la Iglesia algo que Dios quiere dejar, ¿no? Papa Juan Pablo II era el Papa carismático, el Papa de los viajes, 104 viajes por todo el mundo, recorrió hasta los últimos rincones. Benedicto, el Papa reflexivo, el Papa teólogo, el Papa que ha dejado mucha sustancia escrita en sus encíclicas, en sus mensajes, muy, muy profundo. Francisco, sin dejar de tener una cultura y una profundidad, pero era el hombre más llano y el hombre del gesto, ¿no? El hombre que hacía algo que hablaba más que 100 páginas, ¿no? Entonces, así es como creo que va a vivirse su herencia, digamos, su legado a lo largo de este tiempo. Te iba a preguntar, es maravilloso como lo acabas de describir, toda su historia la describiste en un ratito. Te iba a preguntar cuáles eran las características que lo llevaron a este hombre a llegar aquí, a ser papa, pero me las fuiste describiendo en el camino, ¿no? Y también hasta a veces con un golpecito de suerte, ¿no? Esto que ocurre en Estados Unidos con las Torres Gemelas, él no tenía que estar, está, que también se necesita siempre. No sé si querés agregar algo más de sus cualidades, que me las fuiste describiendo, y preguntarte también si él quería. A ver, es una pregunta bastante, puede significar una pregunta tonta, del otro lado u obvia, ¿cómo no va a querer ser papa? Pero no sé, ya estaba buscando su retiro, me estabas diciendo, grande. ¿Quería o bueno, era necesario que él sea para este momento o para aquel momento de la Iglesia y por eso dice sí, acepto? O realmente lo buscaba y lo deseaba. Primero, si querés agregar alguna cualidad más de por qué llega, y segundo, si él lo buscó, lo forzó, quería o hasta se resistía. Empiezo por esto último porque me permite después llegar a las cualidades. A diferencia de lo que suele suceder en otros ámbitos de la vida pública, la gente a veces suele parangonar, comparar, por ejemplo, lo que es la vida, por ejemplo, en el ámbito militar, por decir, ¿no? En el cual, bueno, hay rangos, hay ascensos, hay carreras. Sí. Y, bueno, muchas personas, pensemos nomás que yo todavía, con mis 55 años, a los 18 padecía el sorteo de la colimba, cuando todavía era obligatoria, aunque eran cada vez menos. Bueno, después con el hecho desgraciado del soldado Carrasco, eso desapareció. Pero lo militar estuvo muy presente en la cultura argentina y bueno, pensemos nomás en los golpes de Estado o en todo el ámbito de lo militar. Y a veces esos parangones se trasladaban a la vida de la Iglesia, ¿no? Pensar que uno empezaba como cura raso, llegaba párroco, era obispo, cardenal y papa, digamos, ¿no? Y como que todo cura tenía que pensar en esa especie de hacer carrera, entre comillas, ¿no? O incluso a veces pensar en decir, bueno, a ver, sos párroco en una parroquia más chiquita, vas a ser párroco en una iglesia más grande, y bueno, ¿y ahí qué te va a tocar? Bueno, gracias a Dios, Francisco desarmó bastante eso, pero en la psicología de mucha gente está presente eso. Pero nosotros también como pastores en la iglesia, cuando uno le dice que sí a Dios, como le dijo Jorge Bergoglio aquel 21 de septiembre, siendo todavía un estudiante de secundaria,
uno le dice que sí a Dios en un todo que es un paquete que uno lo va abriendo con el tiempo y se va encontrando con la vocación primero, pero después con las vocaciones posteriores. O sea, a ver, vos descubrís la vocación sacerdotal, cada uno tiene su historia propia, yo tengo la mía, el del padre David es otra. Ciertamente hacemos experiencias similares en el ámbito más interior, no es que bajó el ángel del cielo o Dios llamó o mandó el WhatsApp diciendo te quiero cura, es un descubrimiento que se hace, pero después en la mediación humana de la Iglesia, porque también es verdad que Jesús quiso que la encarnación suya tuviera esa característica en la eclesialidad, la Iglesia es conducida por hombres limitados y pecadores, en todo el mundo, ¿no? Empezando por el Papa hasta el último de los bautizados. Pero sin embargo allí es donde Dios también va plasmando de algún modo lo que es su querer y su voluntad, ¿no? Yo le dije que sí a Dios a los 17 años, estando en quinto año en la secundaria de la Escuela Agrotécnica en Ceres. Nunca me imaginé que hubiera sido un día párroco en Sunchales. Nunca me imaginé que en el año 2000, cuando llegó Monseñor Francini de obispo, me pidiera que estudiara Derecho Canónico para servir a la Iglesia en un ámbito que yo hasta hacía poco tiempo quizás lo conocía porque había estudiado esa materia, pero no es que me iba a dedicar a un servicio en esta ciencia como me está tocando hacer ahora. Entonces son como las vocaciones posteriores. Digo esto porque cuando, por ejemplo, a un cura lo llaman un día desde la Nunciatura para decirle que lo están necesitando como obispo en un lugar, no es que esa persona estuvo diciendo, al fin se dieron cuenta, tengo que ser obispo. No, al contrario, te dan ganas de salir disparando porque la responsabilidad, la tarea, a mí me ha tocado acompañar de cerca 3 obispos, soy ahora vicario general de Monseñor Pedro, lo fui de Monseñor Luis Fernández y fui ecónomo diocesano de Monseñor Francini, o sea, todos los días estar en el obispado al lado de ellos y uno ve la vida, los líos, los desafíos que tienen. Es una vocación y Dios te pide y te da la gracia para hacerla, pero tenés que estar muy pirado para querer ser eso, ¿no? Ni obispo, ni cardenal, ni mucho menos papa. O sea, por eso Bergoglio, que ciertamente pudo haber tenido alguna sospecha de esto, y él con toda su fuerza decía, yo vuelvo, le decía al diario, guardame los diarios de este tiempo, que yo cuando vuelvo te los pago y me los llevo. Le decía a la amiga que visitaba de un hogar, bueno, en mayo nos vemos, después de Pascua vengo. Dejó la homilía escrita del Domingo de Ramos, porque él ya iba a estar de vuelta, según él, para el Domingo de Ramos. Entonces, ahí es donde pasa un poco lo que es nuestro servicio, ¿no? Por eso al Papa siempre se lo ha llamado siervo de los siervos de Dios, con este gesto del cual hablábamos en la nota del jueves pasado, ocasión del Jueves Santo, el gesto del lavatorio de los pies, ejemplo de Jesús. Pero eso no es solo algo exterior, ¿no? Nosotros lo tratamos de vivir así. Y por eso cuando a veces te hacen alguna cargada, no, bueno, vos alguna vez vas a estar en otra tarea, en realidad en el ámbito de la Iglesia no corre eso, ¿no? Si en otros ámbitos sí, dije el ámbito militar, puedo decir el ámbito docente, puedo decir ámbito empresarial, rangos que hay que uno quiere como ir y a veces se da con no tan buenas artes, digamos, ese ascenso. Tal cual. Acá no. Bueno, si después, a ver, yo siempre digo que esto, cuando a alguno le toca desempeñar una misión, es el último en enterarse, porque quizás hubo todas movidas previas para llegar adelante, bueno, lo que podía ser buscar una persona para que sea párroco en un lugar, o obispo en un lugar, o lo que sea, pero esa persona prácticamente no se entera, ¿no? Se entera cuando le toca, le dicen, bueno, che, ahora vamos, tenés que salir al set, al estudio, ¿no? O al ring. Sí. Entonces, bueno, y ahí vengo con las virtudes que vos señalabas, ¿no? Yo creo que Bergoglio plasmó algo que es una invitación para todos, que es en primer lugar la humildad, el perfil bajo, el despersonalizar, ¿no? El hecho de que no aparezca un yo así omnipotente, poderoso, sino decir, bueno, dejar que emerjan otros ámbitos. Te mencionaba este ejemplo del sínodo del 2001, que para él fue un poco una presentación al público en el mundo. Francisco en el último sínodo, que fue en octubre del año pasado, ya no lo hizo exclusivo de obispos. Hubo más de 500 personas y obispos eran la mitad. El resto eran sacerdotes, religiosas,
laicos, laicas, matrimonios, misioneros en la punta del mundo, todo otro dinamismo, ¿no? Que por supuesto no a todos los convence, algunos dicen, bueno, ¿dónde está la historia de Pablo VI que estableció los sínodos? Bueno, a ver, no se trata acá de conservar por conservar las cosas, ¿no? Se trata de que cada cosa sirva al anuncio del Evangelio en el contexto social y mundial en el cual se promociona. Por eso quizás el Concilio de Trento en el siglo XVI, después de Lutero y de todo lo que fue el inicio del protestantismo, y una Europa partida al medio en materia religiosa, requería un concilio de lo que se llamó la contrarreforma, asegurar lo doctrinal, toda una serie de cuestiones de disciplina eclesial muy fuerte, y que fue el concilio que estuvo vigente 3 siglos y medio, hasta el 1870, que fue el Vaticano I. Y en cambio hoy la Iglesia requiere otras cosas, ¿no? A pesar de que hay personas minoritarias, pero a veces con mucha voz, con mucho ruido, que no, que hay que volver a la tradición, incluso algunos negando la legitimidad, por ejemplo, de la elección de Francisco, porque decían, no, bueno, Benedicto renunció, pero nadie se la aceptó, y entonces Benedicto, mientras vivió, siguió siendo papa, este era un impostor. Todas cosas que se escuchan, a veces, quizás no tanto acá, pero en otros ámbitos. Bergoglio, en cambio, quiso ser una persona humilde, una persona de perfil bajo, una persona coherente. Desde el signo exterior, como podía ser un zapato negro medio remendado y no el zapato colorado que usaban históricamente los papas, la residencia, no ir al Palacio Apostólico, que no era tan lujoso, porque la misma Elisabetta Piqué en La Nación decía, yo he entrado al Palacio Apostólico, y bueno, es un lugar amplio y demás, pero no son las salas de los museos vaticanos con frescos decorados por Leonardo da Vinci, no, son habitaciones pintadas de blanco y muebles medianos, digamos, no tan lujosos. Pero bueno, Bergoglio quiso todavía ajustar más la tuerca, ¿no? Decir, bueno, no, a ver, yo quiero acá vivir con otra gente, quiero compartir la vida de todos, quiero desayunar rodeado con otros que desayunan. Bueno, eso, ¿no? Entonces, todo eso me parece que le permitió ser un hombre absolutamente coherente, absolutamente liberado de cualquier otro tipo de ataduras. Incluso en los primeros tiempos dicen que le costaba muchísimo el tema protocolar, el Vaticano estaba como muy atado a cosas que él fue modificando desde el mismo rito del funeral que vamos a ver ahora el sábado, pero en otras cosas también, bueno, haciendo esas reformas hasta poder, bueno, como hacerlo más llano y más cercano. Ese Bergoglio que en Buenos Aires, en lugar de irse en el auto con el chofer, se iba en el subte o en el bondi urbano, acá era el Papa Francisco que, en lugar de tener la Cámara Apostólica y todas las otras cosas que tenían los papas de antes, bueno, él tenía un ayudante que lo llevaba. Un detalle también, ¿no?, que habla de la sencillez. Ustedes no sé si vieron estos últimos 2 años que usaba silla de ruedas. Era una silla de ruedas que el PAMI entrega a los geriátricos acá en Sunchales. O sea, Juan Pablo II le habían armado esa gran silla del Papa con unas rueditas tapadas, con 2 tipos de corbata que empujaban, todo muy solemne. Acá Bergoglio, la silla, ni siquiera una silla eléctrica que él podría haber activado con una palanquita. No, era la clásica silla que vos empujás. Bueno, eso. Los gestos, ¿no? El Papa de los gestos, me quedo con eso. Sí, absolutamente. Así que me parece que eso es un poco lo que resume su actitud. Bueno, son esas noches que quiero que el programa dure mucho más de lo que dura y siempre dejo abierto para una segunda charla, ¿no? Fernando, ¿cuántas veces te encontraste? No sé si con Francisco siempre, con Bergoglio. Con Bergoglio un par de veces. Yo viví 2 años en Buenos Aires haciendo este estudio de posgrado en Derecho Canónico que mencionaba antes, y para vivir allí, que viví en una parroquia Espíritu Santo en Villa Urquiza, entonces el obispo de Rafaela pedía al arzobispo de Buenos Aires permiso para darme residencia allí, y él contestaba aceptando el pedido. Pero bueno, ciertamente nunca lo había ido a saludar a la curia metropolitana. Yo iba, cursaba mis clases, vivía en la parroquia, me venía acá cada 15 días. Pero bueno, en una misa de Corpus que fuimos a la catedral, todos los curas, porque era la misa donde se reunía toda la arquidiócesis para celebrar esa misa especial y la procesión en la Plaza de Mayo. Entonces, allí él estaba, y cuando empezaba la misa, que los sacerdotes empezamos a salir para entrar en la procesión, él se había puesto a un costado y saludaba. Entonces ahí
aproveché y lo saludé, me presenté, le dije, soy de Rafaela, le agradezco que me permita estar estos años acá. Ah, bueno, me alegro que estés bien, ¿estás bien? Sí, bueno. Ese fue el intercambio. Y después, la segunda vez, en un encuentro nacional de sacerdotes que se hacen cada 3 años en Villa Cura Brochero, que se hacen ya desde los años 90, pero que ahora con la canonización de Brochero tomaron más protagonismo. El último fue en septiembre del año 2023. En el del 2009, allí se lo había invitado a Bergoglio porque había sido poquito tiempo de este acontecimiento de la reunión de Aparecida, que te mencionaba también antes, y entonces, como sabíamos que él era el que había estado en la redacción del documento final, para que venga a contarnos un poco eso. Entonces vino el último día, llegó a la noche en realidad, estuvo ahí compartiendo, pero muy sencillo, y a la mañana siguiente presidió la misa y dio la charla. Pero bueno, ahí la verdad que éramos más de 300 en ese entonces, no lo pude saludar. Fueron las 2 veces que estuve mano a mano, después uno lo ve en la tele, en los medios, ciertamente. Y sí, después, ya siendo Francisco, yo viajé a Roma en el año 2016, cuando cumplí mis 20 años de cura, y entonces allí, como parte del regalo de ese viaje, y todavía siendo Francisco un papa nuevo, hacía ni 3 años que estaba, el que armaba un poco su agenda era un sacerdote de Buenos Aires que yo conocía, que él se lo lleva allá a Roma, y él celebraba en ese tiempo, que lo hizo hasta la pandemia, las misas diarias en Santa Marta, y vos podías ir a participar. No es que entrabas como entras acá a la parroquia, había que mandar un mail, decir cuándo ibas a estar en Roma, te asignaban un día de esos que vos estabas. Una iglesia que es donde hoy se lo ha estado velando, donde se ha visto las imágenes hoy, es esa capilla. Entonces, bueno, le escribí a este cura, me dice, bueno, ¿qué semana vas a estar? Entonces me asignaron un día y allí fui. Por supuesto que la noche previa no me podía dormir, me dormía a la 1, me desperté a las 3, me dormí a las 4 y me desperté 5:30 y ya no me dormí más. Entonces, así que ahí nomás me levanté, me bañé, desayuné, a las 6 de la mañana ya me tomé un taxi para ir a San Pedro y empecé todo el periplo para llegar hasta Santa Marta, ¿no? Allí, ciertamente, por más que el Papa Francisco quería siempre un trato directo con la gente, no quería, por ejemplo, el Papa móvil con vidrios blindados, que después del atentado de Juan Pablo, tanto Juan Pablo como Benedicto usaban eso, él se resistió a eso y lo hizo sacar, o sea, él quería el Papa móvil así, como la chata de una camioneta, digamos, con el asiento. Pero bueno, el Vaticano tiene su seguridad, de hecho, para entrar el primer control es en la misma Plaza de San Pedro, un segundo control de la Gendarmería Vaticana ya cuando entras dentro de lo que es la cercanía de la Basílica, y el tercer control, siempre pasaporte en mano, escaneo y preguntas en la entrada a Santa Marta. Y cara seria. Después cuando ya pasaste los controles, padre, venga, vaya, papi. Ya somos amigos ahí. Y ahí ya me encontré con el cura que era el que me había dado el ok para la misa, así que bueno, ahí cambió la cara. Pero la seguridad es bastante estricta y de hecho dicen que esta mañana, por ejemplo, hubo un episodio de una mujer que quiso sacar un celular durante el velorio y la agarraron de las pestañas y se la llevaron afuera, porque ciertamente, a ver, estás en el velorio de un papá, no te vas a poner a hacer una selfie, digamos, ¿no? Pero bueno, esa misa fue muy linda, muy significativa, de hecho yo tengo alguna foto también en el Facebook ahí subida, y después de la misa te dan un ratito para saludarlo. La idea es que Santo Padre, mucho gusto, Fernando Sepertino. Yo dije, no me voy a hacer 14.000 kilómetros para darle nomás la mano. Entonces, lo que hice fue, primero, como yo estaba en una parroquia donde también cumplía 20 años de parroquia, teníamos la misma edad, la parroquia San Cayetano de Rafaela, yo me ordené de cura el 22 de marzo y Monseñor Romero había creado la parroquia el 9 de marzo de ese mismo año. Entonces yo digo, bueno, vamos a ir todos a Roma. Yo voy a ir presencialmente, pero ustedes tienen que ir también. Entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a poner al Papa en un cuaderno mensajes. Todo el que quiere escribirle algo al Papa se lo ponemos allí. Entonces ese cuaderno se fue llenando con los escritos de la gente y yo cuando viajé a Roma, después de la misa, se lo entregué. Por supuesto que lo saludé, me presenté, le conté quién era, le entregué el cuaderno,
allí el Papa lo ojeó un poco y dijo esa frase que no sé si te la conté el jueves pasado, que me dice, bueno, dice, te agradezco que hagas rezar por mí, siempre él pide, ha pedido toda su vida que recemos por él. Dice, si el pueblo de Dios reza, dice, el camino del Papa está lleno de cáscara de banana, pero si el pueblo reza, el Papa no se cae. Entonces, allí es como recibió ese mensaje, le pedí una bendición para mí, le pude dar ese abrazo que lo publiqué ayer también en las redes, como expresando lo que hoy es la despedida de él. Ahí le conté que le mandaba saludos Monseñor Luis Fernández, nuestro anterior obispo, que había sido antes obispo auxiliar de él en Buenos Aires. Pasó un hecho anecdótico porque, le digo, en ese entonces Monseñor Luis estaba operado de la cadera, le habían tenido que poner una prótesis en la cadera, y me dice el Papa, no sabía nada. Entonces, dice, le digo, sí, lo operaron, pero ya está bien, ya se está recuperando. Que cuando le vuelvo y le cuento a Monseñor Luis, me dice, pero ¿cómo no le contaron al Papa que me habían operado? Bueno, él se mataba de risa también en su clásica humildad de Monseñor Luis, que cómo no le habían terminado de contar al Papa que está. Bueno, entonces esa fue una experiencia muy linda y tengo un video donde está recopilado eso. El encuentro ese duró 58 segundos, o sea, casi un minuto, que fue larguísimo porque uno ahí aprovechó a decir un montón de cosas. Bueno, y es eso que está mostrando ahora la foto, ¿no? El encuentro en esa ocasión, en enero del 2016. Y la última de encuentro con él, que fue una serie de fotos que se mostraron ayer en la nota del mediodía, que fue cuando ya estando aquí fui a hacer un curso de un mes al Dicasterio para el Clero en Roma y tuvimos la oportunidad de participar no de una misa, sino de la audiencia de los miércoles. Y allí entonces se me ocurrió también algo parecido, decir, bueno, ¿cómo llevar a Sunchales conmigo? Y dije, justo estaba allí en esos años muy fresquito el tema de la creación de la bandera de la ciudad. Entonces hablé con la municipalidad y me trajeron una bandera que es la que yo llevé a bendecir y que ahora está encuadrada junto con las fotos en las cuales el Papa la bendice allí en la Secretaría Parroquial. Así que esos fueron los encuentros con él, dos, podríamos decir, en los cuales estuve cerca con Bergoglio y dos con Francisco. Fernando, ¿qué te deja a vos, como cura párroco de nuestra ciudad, como sacerdote, qué te deja como enseñanza, Francisco? Porque antes vos hablabas de lo que puede ocurrir en una empresa, que a veces te toca un líder que te hace modificar algunas estructuras de tu trabajo porque la verdad entendés que te ha dejado un legado muy fuerte y que a lo mejor vos lo estabas haciendo de alguna manera que a lo mejor no sé si era la correcta o no, pero que es tan fuerte el legado que te deja que decís, sí, era por acá. Digo, Francisco, el Papa Francisco, te ha dejado un legado tan fuerte que te ha hecho a lo mejor modificar algo tuyo, no sé si para ser un mejor sacerdote, digo, pero algo tuyo en tu ser, como para trasladarlo a la comunidad. Que lo tomes y digas, sí, me agarro de esto porque ha sido un ejemplo maravilloso. Totalmente. Cuando nos ordenamos sacerdotes, los curas, se nos dice, vos sos, lo voy a decir en palabra técnica, después lo explico, sos ontológicamente sacerdote y te vas a ir haciendo sacerdote existencialmente. O sea, tu cuerpo, tu persona, tu alma son ya la de un sacerdote, pero vos seguís siendo el Fernando Sepertino de hace 2 horas antes de la misa que te ordenaste cura. Con tus berrinches, con tus virtudes, con tus logros, tus fracasos, tu historia. Entonces, 29 años de cura como tengo ahora, hace que uno durante la vida y los destinos pastorales y las distintas misiones y las tareas que uno tuvo y tiene en la iglesia, hayan ido cambiándote, ¿no? Ninguno es el mismo de cuando recién se casó a hoy, a dentro de 10 años, lo mismo nosotros, ¿no? Pero ciertamente estos 12 años de Francisco hacen que uno haya replanteado varias cosas, porque en primer lugar él usó una palabra que la dijo el primer día que rezó el Ángelus, ¿no? Él lo eligieron el 13 de marzo, ese domingo intermedio que me parece que era 17 de marzo de 2013, se asomó a la ventana del Ángelus por primera vez como Papa, y el 19 de marzo hizo su misa de inicio solemne del pontificado. En ese Ángelus él dijo, quiero que la iglesia se grabe esta palabra, misericordia.
mostró incluso el libro que le había regalado un cardenal dentro de lo que fue el cónclave, como obsequio que lo había escrito este cardenal alemán, y él lo tuvo y dice que en los días del cónclave le fue pegando una leída. Y ahí, en ese Angelus, lo presentó. Y entonces dijo, quiero esto, ¿no? Quiero una iglesia de misericordia. Para nosotros que nos hemos especializado en la parte más legal del derecho canónico, quizás ciertamente dentro de la misma iglesia pareciera que en algún momento hubo una especie de antagonismo, ¿no? Bueno, decir, a ver, la misericordia se opone a la justicia, porque pareciera que la misericordia es ser mangancha y la justicia, en cambio, es 2 más 2 son 4, sí. ¿No? Quizás los que estudiamos esta ciencia en los primeros años también salimos quizás un poco más formateados en este estilo. Ciertamente nos toca tener entre manos historias de personas, pero también hay que administrar justicia en muchos ámbitos, desde las nulidades matrimoniales, desde procesos que hay que hacer a nivel judicial dentro de la misma iglesia, a veces cuestiones lamentables de heridas con personas o instituciones. Pero en realidad cada uno de nosotros como sacerdotes, cuando nos sentamos a confesar, tenemos que ser eso, ¿no? Y entonces allí el Papa con esa palabra después la empezó como a plasmar, ¿no? A aterrizar. De hecho, en el año 2016, después de los 2 sínodos para la familia, en la cual brindó un documento que hay que seguir sacándole punta, que se llama La alegría del amor, Amoris Laetitia, él allí encara en el capítulo 8, por ejemplo, un ámbito que es el tema de los divorciados en nueva unión, ¿no? Ya Juan Pablo II había dado un gran paso, que era, bueno, cómo integrarlos más a la iglesia, pero el tema del acceso a la Eucaristía seguía siendo como una especie allí de paréntesis, estaba bajo un paraguas que no se tocaba mucho. Y un cura amigo mío, después de ese documento, dice, bueno, a ver, acá Francisco nos llamó a la madurez como iglesia, y no dijo, bueno, el cura te tiene que dar permiso o no te tiene que dar permiso para confesar. A ver, tu situación delante de Dios hace que vos te tengas que plantar delante de Dios para decir, a ver, yo esta historia que cargo de mi fracaso matrimonial anterior, de la nueva unión que he formado porque, bueno, he intentado rehacer la vida, no me he podido casar sacramentalmente porque no se dieron las circunstancias, porque vaya a saber los motivos, y llevo una vida de familia y he podido tener hijos y he podido armar un verdadero hogar, ¿por qué no voy a poder acceder a la Eucaristía? ¿No? Y lo planteó así, de una manera también muy hábil en el buen sentido, porque él lo ha puesto en una nota a pie de página de un número, el número 305, donde él trata esto en un momento, en un punto y aparte, pone una nota a pie, la nota 352, y dice esto, ¿no? Las familias que han vivido la separación y viven en una nueva unión requieren de la gracia de la Iglesia, incluso con la ayuda de los sacramentos. Y a partir de ahí entonces la persona tiene que ponerse como en camino, no para decir padre puedo, padre no puedo, no, eso sería un poquito infantil. El Papa dice, a ver, usted delante de Dios, en conciencia, tiene que descubrir si lo suyo ha sido responsabilidad propia o no. Entonces, pensemos en un matrimonio en el cual uno de los dos comete una infidelidad grave, tiene una doble vida y en un momento dado el otro cónyuge se da cuenta y bueno, y se tiene que romper eso porque ciertamente ya no da para más y es una persona joven y necesita, bueno, poder caminar en la vida y solo no puede y se ha quedado con los hijos. Entonces dice, bueno, quizás hasta necesita una ayuda para poder compartir esa situación y sanar esa herida. Bueno, el Papa encaró mucho eso, ¿no? Es decir, la misericordia aterrizada y trasladada en gestos concretos y mirando, como él también dijo mucho, en otra palabra que aparece mucho en su magisterio, que es la periferia, ¿no? Esa fue una palabra en la cual él decía, la realidad se mira de una forma desde el centro y de otra forma desde la periferia, ¿no? Y lo hizo hasta en otros detalles, no solo de las periferias humanas o existenciales, sino geográficas. Muchos todavía, así como no vino a la Argentina, que es todo un tema que todavía vamos a tener que seguir procesando, el Papa nunca fue a España, el Papa nunca fue a Alemania, el Papa nunca fue a Inglaterra, fue a Irlanda, pero no al Reino Unido. Y a otros lugares importantes para el mundo, ¿no?
sin ir más lejos, en diciembre del año pasado, después de casi 7, 8 años de restauración de la Basílica de Notre Dame en París, se especulaba con que el Papa vaya a la inauguración. El Papa mandó un mensaje, mandó un delegado, y a los 15 días fue a la isla de Córcega, que es Francia, pero no es París, ¿no? ¿Y Córcega qué tiene? Bueno, recibe oleadas de inmigrantes que llegan de África y que Córcega, como la isla de Lampedusa en Italia, que fue su primer viaje, bueno, entonces hizo eso, ¿no? Pícaro el Papa, ciertamente, no quedó enredado en los tules de los centros, podríamos decir, o de los flashes, se fue a la periferia, ¿no? Esa periferia es la que él quiso poner paradójicamente en el centro, ¿no? Ponerla delante de todos. Todo lo que el mundo descarta, el Papa lo levantaba y le decía, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Creo que me quedan 5 minutos y lo quiero aprovechar. Fernando, es maravilloso. Qué linda charla, qué linda charla. Francisco dice en la Jornada de la Juventud que me había parecido brillante en Brasil, me había movilizado mucho. Él dice hagan lío. Dice, no solo va a haber lío aquí en Río, quiero que haya lío en la diócesis, salgan a la calle. ¿Vos considerás que eso pasó? ¿Considerás que hubo lío, en el buen sentido de la palabra, en las diócesis, en la iglesia, que nos hemos movilizado más? No sé, a ver, el éxito de este programa se mide por cantidad de gente que nos está mirando o cantidad de visualizaciones en las redes sociales. ¿Cómo se mide el éxito en la iglesia? Si es que se puede medir eso o si es que importa. Hay más gente, hay menos gente, hay más gente que acude a la misa, que participa. Digo, tomando ese hagan lío. ¿Lo pudimos lograr o nos quedamos en el balcón, balconeando la vida, también como dijo Francisco? ¿O nos quedamos mirando si estaba de un lado de la grieta o del otro, si venía o no venía a Argentina? ¿O pudimos hacer esa revolución de la cual él hablaba con esa frase hagan lío? Dos cosas. Primero, ese hagan lío, que quizás no todos lo sepan, el Papa lo dice en la Catedral de Río de Janeiro, pero solo ante los argentinos. Porque en realidad el Papa llegó a Brasil, Jornada Mundial de la Juventud, primer viaje a América Latina, toda América Latina confluyó a recibir a ese Papa salido de nuestra tierra. Pero el Papa quiso hacerse un ratito para encontrarse con los argentinos. Eran más de 5.000. Y el viernes, el día después de su llegada, los reunió en la Catedral de Río. Y allí dijo esa frase, hagan lío. O sea, se lo dijo a los argentinos. Tuvo trascendencia mundial, era el Papa el que lo decía, pero los destinatarios eran los argentinos. Así que un primer detalle para decir, bueno, éramos principales destinatarios de esa frase. Después todo el mundo ciertamente también. Lo segundo es que el Papa dice, ya respondiendo a tu pregunta sobre cómo medir la revolución del Papa, dice, yo no vine para hacer cosas, sino para iniciar procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que él no empezó en la iglesia cosas que tenían principio, nudo y desenlace. Él vino para empezar un montón de cosas. 12 años puede ser un montón para un montón de cosas. En la historia de la iglesia es un estornudo, algo breve. Pero sí, él siempre quiso decir, vine para iniciar procesos. Quizás ha habido lío en el lío del bueno, como decís vos, ha habido cosas que generaron mayor participación. No nos olvidemos que estamos en un mundo difícil, convulsionado, un mundo que necesita a Dios y que sin embargo muchas veces le da la espalda. Y también un modo de expresar la fe y lo religioso que muchas veces se canaliza por fuera de lo institucional. O sea, quizás antes la iglesia estaba más perteneciente a las iglesias, ¿no? A las religiones, el judaísmo, el catolicismo, las iglesias evangélicas, el mundo islámico. Hoy en día lo religioso va también fluyendo por canales no institucionales. Pasa en la política, ¿no? El clásico aglutinamiento de los partidos, hoy en día, para juntar 3 o 4 y hacer la comisión del partido, tienen que rasguñar la olla, digamos. Es un buen paralelismo el que trazas. Sí. Entonces, es parte de nuestro mundo ese, ¿no?
O sea, la falta de credibilidad en lo institucional que lleva a buscar alternativas, atajos, sucedáneos, y también pasa en lo religioso. El otro día, el 10 de abril, nos vino a acompañar en la jornada que tuvimos los sacerdotes que culminó en la misa crismal. Siempre tenemos un día de oración, de retiro, y pedimos a algún sacerdote que venga. Vino el cardenal Bocalic, el último cardenal que nombró Francisco el 8 de diciembre del año pasado y que ya debe estar ahora sacando pasaje, parece, al cónclave. Nos dijo dos cosas. Dice, miren una cosa, ¿no? Dice, yo lo veía en Buenos Aires. Por ahí dice, claro, a mucha gente le cuesta ir a misa el domingo, el sábado a la tarde, pero vos te ponías a hablar y decías, bueno, no, pero yo el 8 fui a la de Satanudo, el 7 fui a San Cayetano, el 19 fui a San Expedito y el 20 y pico fui a la Medalla Milagrosa. Decía, bueno, esa persona fue 4 veces a misa al mes. Claro, no fue los 4 domingos del mes. Entonces dice, bueno, ¿cómo ir también acompañando modos nuevos que aparecen? Y el cardenal nos dijo otra cosa, hablando un poco de el legado de Francisco, que me parece que resume un poco todo. Dice, Francisco fue un papa perteneciente a una congregación religiosa, no era un papa ni antes un obispo que haya venido de lo que conocemos como los sacerdotes diocesanos, nosotros, los curas párrocos, los sacerdotes de las diócesis. Él era jesuita, es jesuita. Entonces dice, las congregaciones religiosas, la vida religiosa en la iglesia tiene un sentido de ser profecía del reino que viene, ¿no? Por eso el consagrado a Dios, el religioso, la religiosa, tienen como ese carisma en la iglesia. Lo profético muchas veces se lo asoció como a distintas tendencias, propuestas dentro de la iglesia. Por ejemplo, en los años 70 la denuncia de la injusticia, ¿no? Eso en América Latina estuvo muy fuerte, incluso con búsquedas teológicas, algunas un poco más acertadas, otras un poco desviadas. Pensemos la teología de la liberación, cuando a veces rozó con el marxismo y bueno, intentó ver desde esa doctrina lo teológico, que ciertamente después Juan Pablo II tuvo que intervenir bastantes veces, y Ratzinger en su momento. Decía el cardenal Bocalic, si hoy miramos lo profético, la vida religiosa tiene que ser profética, no ya en la denuncia como hacía en los años 70, sino en la fraternidad. En un mundo tan conflictuado, lo religioso tiene que ser siempre camino de fraternidad. El Papa escribe en el año 2019 aquel documento tan hermoso que se llamó Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿no? Y en esa gran encíclica que escribe, lo que hace es hacer un gran llamado a la humanidad, ¿no? De hecho, él, cuando asoma por primera vez como Papa, dice, recemos para que el mundo sea una gran fraternidad, termina su última bendición el domingo desde el Vaticano diciendo, seamos todos hermanos, y recorre con el Papa móvil toda esa aglomeración de gente para decir, bueno, los bendigo a todos para que sean hermanos. Me parece que ahí es donde radica el gran hagan lío. Quizás es más o menos medible desde lo institucional y participativo en lo estrictamente litúrgico, en las misas. Quizás hay épocas mejores. Acá hubo un golpe muy fuerte que fue la pandemia y todo eso costó mucho hacer que la gente volviera a tener una participación. La semana pasada, en las tantas confesiones que tuve, una persona me dice, padre, vuelvo a confesarme después de la pandemia. Dice, porque después yo estuve viniendo a misa sí, pero el tema de volver me costó mucho, ni que hablar de las personas que en la pandemia perdieron seres queridos y eso las ha afectado anímica, emocionalmente, psicológicamente, con necesidad de acompañamiento terapéutico. La pandemia ha significado en todos los ámbitos, también en lo religioso, un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces, lo medible, como mencionabas vos, en lo religioso es más complejo todavía. Sí creo que lo que se puede medir es esta frase del Papa cuando él dice, bueno, yo vine a iniciar procesos. Quizás los frutos del Hagan Lío del 2013 lo vean los que están en el 2080. Salvo Mirta Legrand, creo que el resto no lo va a ver. Muy bueno para ir terminando con una sonrisa. Que de paso ayer un flyer que vi con ocasión de la muerte del Papa decían, Mirta nos va a enterrar a todos. Sigue Mirta, carrera. Padre, te quiero agradecer muchísimo. Hay 3 minutos para terminar. Veía ayer una entrevista de Daniel Haddad con Francisco, y Daniel Haddad le decía lo que pregunta siempre Novarecio en el final de sus entrevistas. No pensaba hacerte esta pregunta, de hecho no creo que tenga demasiado contenido, pero me dieron ganas. Novarecio siempre pregunta, ¿nos morimos y qué?
Y Haddad se agarra de esa pregunta y se lo pregunta a Francisco. Y me gustaría, para terminar, 3 minutos, porque la verdad que me extendí, pero me encantó, lo he disfrutado mucho. ¿Nos morimos y qué, padre? Bueno, yo se le escuché la pregunta cuando Haddad se le hizo al Papa y el Papa dio una respuesta muy linda, ¿no? Viene lo mejor porque la vida nuestra es única, ¿no? Tiene un origen, ciertamente, cuando Dios nos piensa y nos regala la vida, y para los que somos bautizados tiene la gran vida, que es la vida del bautismo, que es la vida de la gracia, y muchas veces, quizás los años de vida en esta primera etapa, que es la vida en el mundo, en la tierra, nos hacen que estemos muy atados a ella, muy pendientes, muy atados al horario, muy con agendas rebalsando, muy preocupados por si alcanzamos a fin de mes o no, por si voy a tener trabajo o no, que son preocupaciones absolutamente reales, legítimas, y hay que vivir, no puede vivir del aire. Pero morimos y allí llega lo mejor, ¿no? Entonces, la invitación en la semana de Pascua, como estamos recorriendo, es volver a tener todos los cristianos una mirada pascual. Hablando de procesos, como decíamos recién, uno puede descubrir también cómo la mirada sobre la muerte ha ido cambiando a lo largo de los siglos, ¿no? Y entonces la Pascua hace que en esta semana nosotros también tengamos esa mirada. No es que me quiero morir hoy, ni voy a anticipar mi muerte, porque va a darse cuando Dios lo disponga y porque sabemos que la vida tiene un origen y un término que solo Dios lo maneja. Pero que ciertamente cuando llegue ese momento va a ser un momento esperado. Esperado en el sentido de decir, ya puedo gozar, como Francisco lo estará diciendo ahora después de tantas fatigas y desvelos, de ese premio de la vida. Pero, como es un momento importante, hay que prepararlo con la oración, no diciendo, bueno, cuando me muera hacer lo que... No, simplemente decir, ya desde ahora vivir en comunión con el cielo, ¿no? Porque como sé que es el segundo tiempo, ¿no? Este es el primer tiempo del partido, viene el segundo tiempo, que no dura lo mismo que este, sino que es eterno. Wow. En ese segundo tiempo del partido sé que voy a estar mucho mejor que en este. Entonces, me preparo. Y a los que ya están en el segundo tiempo les rezo para que me acompañen en este primer tiempo. Y los que están junto a Dios, le pido que me ayuden en aquellas cosas que sé que me pueden ayudar. Y así vivo en esa comunión que la Eucaristía la expresa de manera maravillosa, ¿no? Porque es decir, en ese altar y en esa Eucaristía donde está Cristo presente, el mismo Cristo es el que está con ellos ya en rostro descubierto en el cielo, ¿no? Entonces, después de la muerte viene lo mejor. Que Dios te bendiga, Padre. Gracias por tu tiempo. Y nosotros así, de esta manera, en un programa sumamente especial con nuestro cura párroco Fernando Sepertino.